En este video vamos a utilizar la grabadora de macros para eh, generar un código y luego analizar ese código. Entonces la idea es en ese código encontrar los objetos y los métodos y cómo se relacionan ellos entre sí. Tenemos una serie de pasos aquí y los vamos a replicar para luego contrastarlos con el código generado por el Visual Basic for Applications. Bueno, entonces grabamos la macro, vamos a poner copiar tabla, listo. Entonces seleccionamos la tabla, control C, luego vamos a la hoja 2, nos ubicamos en la celda C4, copiamos, nos ubicamos en la celda D5 y finalmente detenemos la grabación. Ahora vamos a ir aquí a macros y vamos a abrir la macro copiar tabla, le decimos modificar y ahí nos aparece. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a contrastar los resultados obtenidos con el código que generó la grabadora de macros versus la serie de pasos que tenemos acá. Entonces lo primero fue seleccionar la tabla. Entonces miren que aquí tenemos un objeto que es range, aquí tenemos otro objeto que es cheats y bueno, aquí otro objeto, bueno, esto es un método. Entonces de objetos tenemos range, cheats, otra vez range y range. Recuerden que nosotros vimos en el video anterior que hay unos tipos de objetos en Excel. Entonces range es una celda. Aquí lo que pasó fue que el range son las celdas de B6 a C18 y miren que este punto lo que hace es decirnos que tiene asociado un método y ese método, recuerden que los métodos son las funcionalidades, es seleccionar. Entonces lo que hicimos fue seleccionar ese rango de ese objeto. Luego aparece algo que hay que tener en cuenta. No necesariamente los objetos van a estar asociados a acciones, a métodos. Un método lo puedo asociar a otro método. Entonces, por ejemplo, aquí está el método copiar que está asociado a la selección. Entonces aquí está la parte de copiar la tabla, que es copiar la selección. Luego seleccionar la hoja 2. Entonces miren que acá cheats, recuerden que es un objeto, que es la hoja 2, fue seleccionado con el método select. Luego seleccionar la celda C4, entonces seleccionamos la celda, el range C4 y luego en la celda, este active cheat es en la hoja activa, se utiliza el método de pegar y finalmente pues yo puse el cursor en la celda de 5 que fue lo que hice cuando la seleccioné y ahí finalicé el macro. Entonces ahí podemos ver que el código que genera nuestro Visual Basic for Applications usando la grabadora de macros, o bueno, que la grabadora de macros hace ahí el código para Visual Basic, es un código que está orientado a objetos. Entonces miren que ya empieza a tener más forma, ya se empieza a entender toda esa serie de palabras que aparecen ahí, ese código, ya empezamos a entender qué es lo que significa. Entonces a futuro, en las próximas clases, lo que vamos a hacer es nosotros generar ese código en vez de que lo haga la grabadora de macros. Entonces vamos a programar una macro aquí en Visual Basic for Applications. Entonces para ello nos vamos a dirigir acá al menú programador. Vamos a hacer clic en aquí donde dice Visual Basic o presionamos la combinación de teclas Alt F11. Bueno, ahí nos sale estoy por defecto, entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuántos libros tengo abiertos acá? Solamente uno, listo.
Entonces quito esto y voy a ir a donde está el libro 1. Entonces tengo que fijarme cuál es el libro que estoy trabajando. Se llama libro 1. Entonces voy a ir al libro 1 y lo que voy a hacer es que acá donde dice, acá arriba donde dice VBA Project libro 1, voy a hacer clic con el botón derecho del mouse y le voy a colocar insertar. Entonces aquí deben colocar insertar módulo, hacerlo más pequeño, y acá entonces voy a poner lo siguiente, voy a colocar una subrutina. Entonces se va a llamar asignar valor celda, y ahí me genera el fin aquí de esa rutina. Entonces va a ser algo sencillo. Vamos a poner lo siguiente, vamos a escribir ahí, entonces colocamos una tabulación y vamos a escribir application punto workbooks. Entonces ahí debo poner el nombre del libro. El libro, entonces, como habíamos visto, el libro se llama libro 1. Entonces eso se coloca entre comillas, libro 1. Entonces hay que verificar que coincida. Se llama libro 1. Aquí coloquémosle la mayúscula, L mayúscula, libro 1. Y luego entonces tenemos que mirar qué hoja queremos trabajar. Entonces aquí aparece worksheets. Entonces, dependiendo de las hojas que tenga nuestro libro, en este caso pues solamente tenemos una. Entonces vamos a colocar worksheets y acá vamos a poner el nombre de la hoja. Entonces para ello nos dirigimos acá y dice hoja 1. Luego vamos a escoger dónde queremos asignar ese valor. Entonces digamos que lo queremos poner en D5. Entonces ponemos range y acá ponemos la celda de 5. Aquí entre comillas, y acá vamos a poner value, y ese value le voy a asignar un valor. Entonces le voy a asignar el valor 1806. Para ejecutar el macro, entonces hacemos clic acá y ahí se ejecutó. Entonces por acá ya podemos apreciar que efectivamente colocó el valor de 1806 en la celda D5 de la hoja 1. Entonces voy a hacer esto más pequeño para que ustedes puedan ver los cambios que voy a realizar en el programa y cómo se ven reflejados en la hoja de cálculo. Entonces ahí colocamos un valor. Ahora digamos que quiero ponerlo en B2 y voy a poner el valor 679. Hago clic acá en ejecutar y vemos que se puso el valor de 679. Voy a generar dos hojas para hacer lo siguiente. Entonces ya tengo tres hojas. Entonces voy a colocar acá hoja 3 y voy a poner que en la celda E7 ponga el valor de 84. Entonces voy a dar clic acá en ejecutar y nos vamos a dar cuenta que en la celda E7 apareció el valor de 84. Entonces así de fácil es programar una macro en Visual Basic for Applications.